Una vez más estamos transmitiendo en vivo desde el corporativo Radio Tepeaca, aquí en Tepeaca, Puebla. Como usted sabe, usted nos puede escuchar en el 89.9 de FM, en la cual tenemos una capacidad de 2000 watts de potencia que comprende de Tlacotepec, de Benito Juárez a Amozoc y de Nopalucan de la Granja a Tepeji de Rodríguez. Usted también puede descargar gratuitamente nuestra nueva aplicación que encuentra gratuitamente en la tienda virtual de Google Play Store. Estamos como 89.9 FM Radio Tepeaca y literal, usted la descarga, es una aplicación muy ligera y nosotros literal lo comunicamos con el mundo. También usted nos puede ver a través de nuestras redes sociales, como en este caso en Facebook Live y desde luego en Twitter, Instagram y YouTube. También nos puede leer en nuestro periódico digital que encuentra en internet en www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Nosotros, Radio Tepeaca, somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Tenemos diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión, que son una de nuestras características. Gracias por seguirnos y compartir toda nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla, México, cuando son las 2 de la tarde con 2 minutos y tenemos una temperatura en el altiplano poblano de 23 grados centígrados, una temperatura bastante agradable. Iniciamos su programa Conozcamos de Mecánica. Su servidor Francisco Gómez les da la más cordial bienvenida en este viernes 10 de septiembre. Como todos nuestros programas hemos tratado de preparar todos los temas que pues compartimos con todos ustedes. El día de hoy traemos un sistema, porque es un sistema el cual muy poca atención también se le pone cuando se le da mantenimiento a nuestro vehículo, a nuestro motor. En el programa pasado mencionábamos la cuestión de las bujías. También dentro del alcance de una afinación debemos de considerar el mantenimiento, o en este caso el cambio de lo que es la válvula PCV en nuestro motor. Vamos a iniciar explicando a qué se refiere el sistema PCV, que son obviamente por las siglas en inglés que quieren decir Positive Crankcase Ventilation, que se traduce en la ventilación positiva del cárter. Este sistema se refiere a que en nuestro motor, cuando está funcionando en condiciones normales, obviamente el aceite en la parte baja del motor también nos ayuda a enfriar. Eso ya lo habíamos comentado cuando tocamos el sistema de enfriamiento. Entonces, cuando el aceite está haciendo su función de enfriar, ayudar a enfriar la parte baja del motor, se generan ciertos vapores que obviamente se tienen que recircular a lo que es el plenum o el múltiple de admisión en los motores anteriores, para que literal el interior del motor no se infle como un globo y nos traiga como consecuencias las fugas de aceite por los retenes. Generalmente los retenes del cigüeñal, frontal y trasero, y ya en los motores actuales que tenemos los árboles de leva en la parte superior
tenemos también retenes. Entonces, estos son los puntos más débiles porque son obviamente de neopreno o de buna, que es una composición, vamos a decir, como un hule que soporta temperaturas. Más sin embargo, con la presión excesiva que se genera en la parte interna del motor, cuando no está trabajando bien el sistema PCB, obviamente vamos a tener pues fugas por todos estos puntos. Muchas veces la función o la acción más bien es corregir fugas y obviamente se está corrigiendo un problema, pero no se está corrigiendo la raíz del problema. La raíz del problema la mayor de las veces es el sistema PCB, que está obstruido por contaminación de aceite o de sarro, vamos a decir lodos de aceite que van en las mangueras, que van directamente a lo que es el plenum de admisión, y obviamente eso nos impide que trabaje la válvula PCB. En muchos motores la válvula PCB no está muy práctica de localizar, pero debemos de localizarla en base al diseño de cada motor. Todos los motores en su tapa de punterías, para los de 4 cilindros, tenemos una sola tapa de punterías. Para los motores V6 y V8 tenemos obviamente 2 tapas de punterías. Pero en los tres casos, la válvula PCB va directamente conectada a lo que es la tapa de punterías. ¿Cuál es su función? Las tapas de punterías, aquí volvemos a traer esta tapa de punterías de un motor de 4 cilindros, tiene un diseño muy especial en la parte interna. Se refiere a que tiene bastantes, vamos a decir, capas, las cuales evitan que el salpiqueo del interior del motor, que es una condición normal, se vaya precisamente a las tomas de vacío donde se conecta la válvula PCB. Entonces, cuando nosotros verificamos en este punto que tenemos demasiada, vamos a decir, como un spray de aceite, obviamente este aceite se va directamente a lo que es el plenum de admisión y vamos a tener primeramente como consecuencia un humo azul. Es muy característico, por ejemplo, en la línea de los motores 1.6 de Tsuru. Aquí tenemos una liga general, que es la que nos sella con la que es la cabeza de cilindros y lo que es el alojamiento de las válvulas. En el caso del Tsuru, el motor 1.6, tenemos aparte un alojamiento con una goma con un pequeño cuadro. Ese pequeño cuadro conecta con la diferente cámara que tenemos dentro de la misma tapa de punterías y a su vez conecta con lo que es la válvula PCB. La válvula PCB, su función es controlar. Aquí tenemos una válvula PCB, en este caso para Chevrolet, que tiene un contrapeso y un pequeño resorte. Ese resorte y ese pequeño contrapeso está calibrado de acuerdo al diseño, porque los estudios que hacen en laboratorio, todos los vapores van calculados con este contrapeso. Entonces, cuando se cambie la válvula PCB, que se debe de cambiar en cada afinación, se debe de instalar una aplicación al motor en cuestión. Entonces, volviendo al tema del Tsuru, muchas veces tenemos humo azul ya en el escape. Y lo práctico es de que se determina que ya está pasando aceite, ya sea guías de válvula o anillos de pistón. Para esto, obviamente, vamos a tener que hacer un diagnóstico posterior y en base al siguiente tema que vamos a tratar, que es el análisis, el diagnóstico de un motor a través de vacío, también vamos a determinar cómo está trabajando el interior de nuestro motor. Pero en este caso de los Tsuru, esa pequeña liguita, ese pequeño cuadrito, cuando ya está tostado, se va a pasar lo que es como un spray de aceite a lo que es la válvula PCB y literal nos lo va a pasar al plenum de admisión y lo va a llevar a la cámara de combustión y se va a convertir como si el motor ya estuviera muy trabajado, como en humo azul. Entonces hay que observar muy bien en ese caso de los motores Tsuru que tenemos ese pequeño cuadrito, aparte de la liga que sella toda la tapa de punterías y el alojamiento, los alojamientos que tenemos para las bujías. Tenemos ahí que tener mucho cuidado con ese pequeño detalle para que no tengamos un problema de humo azul en el escape. Vuelvo a repetir, en el caso del Tsuru. En los demás vehículos, llámese V6 o V8 o 4 cilindros,
siempre tenemos lo que es el sistema PCB en la tapa de punterías, porque es la parte superior más alta y es donde los vapores generalmente se van acumulando cuando el motor adquiere su temperatura normal de funcionamiento. Esto es básicamente cómo funciona lo que es el sistema EVAP. Ahora, dentro del procedimiento de la afinación, en cada afinación se debe de cambiar lo que es la válvula PCB. Es un consumible que por lo general no se cambia. Nos hemos encontrado motores ya muy trabajados con muchos servicios de afinación, mas sin embargo la válvula PCB está completamente dañada. Ya no sella en absoluto, y lo que son las mangueras que van conectando hacia el plenum de admisión obviamente también están contaminadas de lodos de aceite y en muchos casos de aceite. También nos vamos a dar cuenta cuando está trabajando mal nuestra válvula PCB, cuando estemos realizando la afinación, el filtro de aire, cuando lo tenemos muy contaminado de polvo, de tierra, obviamente es una condición normal, es su función. Pero cuando tenemos contaminación de aceite en el filtro de aire, lo que es la entrada de aire hacia el motor, ahí es un indicador de que nuestro sistema PCB no está trabajando correctamente. Entonces, además de revisar o cambiar más bien lo que es la válvula PCB, también debemos de revisar todas las mangueras. En muchos motores está práctica la conexión, pero en otros está oculto en la parte inferior del plenum de admisión, sobre todo en motores de V6 y V8. Entonces, muchas veces la válvula se cambia, pero la manguera ya tiene fuga, está luida por dentro por el tiempo de trabajo. La temperatura también daña los hules, las gomas. Entonces hay que revisar toda esa línea para que cuando cambiemos la válvula PCB el sistema nos vuelva a trabajar correctamente. Platicábamos en el programa anterior el análisis de las bujías. El análisis de las bujías nos puede determinar las condiciones de anillos y de guías de válvula. Cuando esta válvula PCB está trabajando mal, podemos encontrar inclusive cuando estamos revisando bujías que están trabajando bien los 4, 6 u 8 cilindros, mas sin embargo tenemos humo azul. Entonces ahí es donde podemos determinar que el problema no son ni anillos ni guías, sino simplemente dar mantenimiento a lo que es el sistema PCB. Muchas veces también se tiene el detalle de corregir fugas, cambiar retenes, sobre todo de cigüeñal. Cuando es el cigüeñal, el retén frontal, bueno, no hay tanto problema porque se desmonta la polea y tenemos acceso directo. Pero en la parte trasera, cuando tenemos fuga por el retén de cigüeñal trasero, los de transmisión estándar tenemos que desmontar transmisión, conjunto clutch, volante de inercia para poder accesar a lo que es el retén del cigüeñal. Y aquí, bueno, en algunos casos, como la línea Volkswagen Pointer, tenemos un portarretén que tiene una particularidad, si es de plástico o es de aluminio, tienen alguna posición, porque ahí llevamos el reluctor que nos manda la posición en base al sensor de cigüeñal. Aquí es donde ya en vez de cambiar un retén, ya se nos complica el trabajo porque en muchos casos ya no arranca el motor. Está a tiempo, pero la posición del reluctor con respecto al sensor de cigüeñal no es la correcta. Entonces ya ahí es un procedimiento diferente que se tiene que volver a poner a tiempo la distribución y verificar la posición correcta del reluctor. En ese caso, primero va el retén, luego va el reluctor, que el reluctor entra a presión. Entonces hay una herramienta muy especial para poderlo hacer, pero es cuando no solamente se cambia el retén, sino se puede traer una consecuencia posterior. En muchos casos no arranca o el motor arranca y falla muchísimo. Es cuando tenemos ahí problemas también. ¿Por qué? Porque el sistema PCB no está trabajando. Cuando tenemos detalles de cambio de retén en lo que es la distribución, los árboles de levas, para los motores de doble árbol de levas, obviamente tenemos que desmontar forzosamente lo que es el sistema de distribución, lo que es la banda. La banda, como todos lo sabemos, va en la parte externa del motor y lo que sella lo que es el árbol de levas a la parte interior del motor son retenes. Entonces es necesario desmontar la distribución para poder cambiar los retenes.
Entonces, el no darle mantenimiento a este pequeño elemento que es la válvula PCB nos puede traer pues bastantes complicaciones a la hora de dar mantenimiento al motor o de corregir alguna fuga. Repito, este componente, la válvula PCB, no es muy cara. Y dependiendo también del vehículo, ya los motores modernos ya traen un componente un poco más sofisticado, pero es un componente que se tiene que cambiar en una afinación. Como dato curioso, por ejemplo, vehículos de mediana y alta gama, específicamente el motor de 5 cilindros 2.5 de Volvo, en los modelos S40 generalmente, tenemos una válvula PCB que ya nos controla los vapores, pero tiene un control electrónico. Cuando esa válvula ya no va en la tapa de punterías, va en lo que es el cuerpo del monobloc. Entonces, esa válvula, cuando nos está fallando, nos emite un sonido como si tuviéramos problemas con alguna banda o con alguna polea. Entonces se cambian poleas, se cambian bandas y el silbido sigue. Lo vamos a determinar de una forma muy práctica. Cuando nosotros quitamos o vamos a decir jalamos lo que es la bayoneta de aceite, donde checamos el nivel, el silbido se elimina. Lo volvemos a poner la bayoneta y el silbido vuelve. Es un silbido muy característico. Ahí nos indica que la válvula PCB electrónica para este tipo de motores obviamente ya no está trabajando correctamente. No tiene reparación, hay que cambiarla. Es específicamente en los motores de la línea Volvo que tienen este sistema, pero a fin de cuentas trabaja de la misma manera, recircula los vapores a lo que es el plenum de admisión para que se queme con los gases la mezcla aire-gasolina. Esta es la recomendación que hacemos dentro de lo que es el lote de refacciones. Cuando se va a hacer la afinación debemos de tener obviamente lo que es el aceite específico para el motor, lo que es el filtro de aceite. Aquí hay un punto también importante. Muchos motores requieren aceite sintético, pero también requerimos un filtro para aceite sintético. No es lo mismo y no trabajan igual. También tenemos las bujías. Muchos motores ya en la actualidad por diseño ya deben de tener instalada una bujía de platino o de iridium, dependiendo la gama del motor. Tenemos también que darle mantenimiento al sistema de enfriamiento. Obviamente tenemos que considerar el refrigerante del color, dependiendo la marca del vehículo. Obviamente bujías, filtro de aire, filtro de aceite obviamente y el filtro de gasolina. En muchos vehículos no tenemos un filtro de gasolina como tal en la línea de alimentación de combustible. En ese caso, los filtros van integrados dentro del tanque de combustible. Pero es importante que dentro del lote de refacciones consideremos lo que es la válvula PCB. Muy bien, amigos, no se vayan, regresamos para iniciar lo que es cómo se realiza un diagnóstico a través de vacío con el vacuómetro. Regresamos. Pinturas Albamex Tepeaca. Pinturas Albamex Tepeaca. Ven, conoce la calidad y el servicio que nos distingue desde hace 30 años en el mercado con esmaltes, pinturas vinílicas, impermeabilizantes, acabados para madera, repintado automotriz y en nuestra línea decorativa, acabado tipo mármol, paladio, pastas y texturizados. Ven y comprueba la calidad y servicio que traemos para ti. Visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 504-B, a media cuadra de la Quinta Panchita. Síguenos en Facebook como Pinturas Albamex Tepeaca. Contáctanos al número 2231-20-0706. Servicio a domicilio gratis. Pinturas Albamex. Pinturas Albamex. Pasión por servirte, pasión por el color. radiotepeaca.com. Carnitas y cueritos, El Campo. Carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 22 31 01 28 55. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos, El Campo. radiotepeaca.com.
Mayoreo papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Dixon, Pinto, Pelican, Azor, Maped, Baco, Casio. mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca, Mayoreo papelero. Mayoreo papelero. Radiotepeaca.com. Opciones empresariales Ramírez y Asociados. Servicios en contabilidad general y asesoría fiscal. Actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales. Gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de $1,000,000 en adelante, con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223 80 43 63. Opciones empresariales Ramírez y Asociados. Radiotepeaca.com. Rótulos y diseños decorativos Tobón, rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María Oxotipan. Contáctanos al 2231-04-2644. Rótulos y diseños decorativos Tobón, radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepeaca.com. Muy bien, amigos, continuamos con nuestro programa. Pues analizando lo que es el sistema de ventilación positiva del cárter, cabe mencionar que este sistema constituye el primer ejemplo de tecnología de control de emisiones y de alguna manera el más satisfactorio, sin afectar el kilometraje o el manejo del automóvil. Este sistema reduce las emisiones de hidrocarburos en un 25%. Esto cabe mencionar porque esto fue lo primero que se generó cuando los motores obviamente tenían carburador. Hay todavía muchos motores con carburador circulando, pero este sistema nos ayuda precisamente a que el motor trabaje de una forma más relajada, que no se presurice tanto lo que es la caja de aceite del interior del motor en la parte baja y trabaje de una forma más liviana. También de esta forma se eliminan lo que son, volvemos a repetir, las fugas de aceite por todos los componentes móviles que tenemos en el motor. Entonces, esto fue lo que es el inicio a la corrección para que no contaminaran tanto los vehículos con lo que son los hidrocarburos. Ya después, pues ya vienen otros sistemas más sofisticados, ya viene el sistema OBD2 con fuel injection, con sistema de catalizador que ya nos ayudan el catalizador a lo que es reducir también no solamente los hidrocarburos, sino los óxidos de nitrógeno, que son los que más dañan lo que es el medio ambiente. Eso lo tocaremos en otro programa. Necesitamos preparar un buen tema para que analicemos también lo que son los gases de escape, porque también los gases de escape de alguna manera se recirculan a lo que es el plenum de admisión para que lo que es la mezcla de aire, básicamente el aire llegue a la cámara de combustión a cierta temperatura. Ese es ya el sistema EGR, que es recirculación de gases de escape. También, obviamente, estos sistemas son para reducir la emisión de contaminantes al medio ambiente. Pero ahorita básicamente analizamos lo que es el sistema de ventilación positiva del cárter y cómo funciona. Esto es lo que tenemos con respecto a lo que es el sistema PCB, que es un sistema pues bastante importante, que le debemos de dar la importancia en cada afinación. En nuestro siguiente tema que tenemos preparado, amigos, es enfocado a cómo hacer un diagnóstico de un motor en base a una herramienta, a un instrumento que pues muy poco se utiliza, pero que es básico para que podamos hacer un diagnóstico óptimo cuando el motor está pues obviamente presentando algún problema. El vacuómetro es una herramienta de diagnóstico, es un instrumento de diagnóstico que obviamente es básico para que podamos diagnosticar cuando
cuando tenemos algún problema en el motor. Nos vamos a dar cuenta dependiendo la lectura que nos dé la aguja, por eso es un dial grande para que podamos observar cómo se comporta la aguja cuando el motor está trabajando, cuando el motor lo llevamos manejando, vamos en una bajada, que es lo que vamos a analizar en un momento. Pero es muy importante que consideremos en un servicio de diagnóstico lo que es el vacuómetro. Obviamente, vacuómetro trabaja a través de vacío y nuestra lectura va a ser en pulgadas de mercurio. Tenemos ya algunas tablas, muchos fabricantes inclusive determinan lo que es el diagnóstico a través del vacuómetro, a través de la posición del vehículo en base a la altura sobre el nivel del mar. Las lecturas que les vamos a dar son básicamente sobre el nivel del mar. A nivel que tenemos mayor altitud, obviamente la lectura de vacío tiene que disminuir. Y lo vemos gráficamente cuando nosotros pues nos recomiendan ir a playa. ¿Por qué? Porque estar a nivel del mar tenemos más cantidad de oxígeno, hay más aire pues. Entonces, a medida que vamos subiendo sobre el nivel del mar, el aire tiende a ser ligeramente un poco más escaso. Lo vemos cuando se sube la montaña a mayores alturas, obviamente inclusive la respiración se complica. Lo mismo pasa con los motores, a mayor altura, obviamente las lecturas de vacío, el aire que entra a lo que es el motor, también se complica un poco más, pero las lecturas de vacío, obviamente en las lecturas que les vamos a pasar en un momento, las lecturas son en un 20% inferiores. Pero es una buena referencia para que sepamos cómo está trabajando nuestro motor. Y vamos a empezar con nuestra primera imagen que se refiere cuando tenemos conectado. Obviamente, otro punto importante, este vacuómetro lo tenemos que conectar a lo que es una línea de vacío en el plenum de admisión. En el plenum de admisión o el múltiple de admisión para motores anteriores. Esto es bien importante, que la manguera sea de diámetro pequeño para que la lectura también, obviamente esta es una manguera de 1/8, para que la lectura también no sea errónea. Ya que tenemos conectado nuestro vacuómetro, ponemos a funcionar nuestro motor y vamos a observar, en este caso como la figura 1 que tenemos por ahí, si nuestro vacuómetro, la aguja está oscilando entre 13 y 15 pulgadas de mercurio, cuando el motor está trabajando en condiciones normales, es una señal de que nuestro motor está trabajando bien. La aguja está estable entre 13 y 15 pulgadas de mercurio. Esta es una condición satisfactoria y es donde podemos determinar que el motor está en buenas condiciones, pero también tenemos que obviamente acelerar el motor con el vacuómetro conectado y también observar. Ahí tenemos lo que es la figura 2, si cuando aceleramos el vacío sube de 26 pulgadas de mercurio y baja a 3 repentinamente, así como aceleramos, obviamente es una seña de que nuestro motor está en buenas condiciones. Esas son las dos señas cuando el motor está trabajando correctamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahí pasamos a la figura número 3, que dice que cuando la aguja está firme hasta los 27 pulgadas de mercurio y cuando nosotros vamos manejando el vehículo en una pendiente hacia abajo, sin acelerar, también ahí esta prueba casi no se hace, pero es normalmente cuando los motores empiezan a representar obviamente consumo de aceite. Si el caso es de que vamos en una bajada, tenemos conectado nuestro vacuómetro y nuestra aguja está firme en 27 pulgadas de mercurio, obviamente eso nos va a indicar también y nos va a confirmar que nuestro motor está en buenas condiciones. Tenemos 3 lecturas que son bien importantes a analizar. Una cuando el motor está sin acelerar, otra cuando aceleramos y observamos la aguja de 23 y baja a 3 pulgadas de mercurio, y cuando lo manejamos y vamos en una pendiente sin acelerar y nuestra aguja está en 27 pulgadas de mercurio, un poco menos, pero está estable, eso nos indica que nuestro motor está en buenas condiciones. Es una prueba que tenemos que hacer sin quitar bujías, simplemente conectando, sin quitar bujías ni hacer otra revisión, conectando el vacuómetro. No podemos hacer otra revisión para poder tomar esta lectura, entonces de esta forma podemos determinar que el motor está trabajando correctamente.
Pero aquí vienen los diferentes detalles. Nuestra figura número 4 nos está indicando que cuando tenemos la aguja firme entre 8 y 10 pulgadas de mercurio, cuando el motor está en ralentí, está variando muy poquito entre 8 y 10, tenemos los anillos dañados. Esto nos indica que por un lado tenemos baja compresión, pero por otro lado también tenemos bajo vacío. Va a ser una consecuencia una de la otra. Si no tenemos buena compresión, tampoco tenemos buen vacío. Entonces esa es nuestra figura número 4. Nuestra figura 5 se refiere a que la aguja está fija en 15 pulgadas de mercurio, pero al acelerar sube a 22 y baja a 0 repentinamente. Aquí es cuando vamos a comprobar que los anillos ya están dañados. Entonces, este es un punto importante. Sin checar compresión, tenemos que pues verificar a través del vacuómetro cómo se manifiesta nuestra aguja. Cuando aceleramos, soltamos el acelerador, vamos a determinar que los anillos ya están pues obviamente desgastados. Muchas veces los anillos se desgastan en su pared, en todo lo que es el contorno. Al estar subiendo y bajando, la misma función que tiene el pistón y los anillos al mismo tiempo, se van desgastando. Entonces la punta de los anillos, obviamente por el desgaste exterior, la punta se va haciendo más grande. Entonces eso nos hace que la compresión vaya disminuyendo y por consecuencia también lo que es el vacío. Nuestra figura número 6 nos representa cuando la aguja varía igualmente entre 18 y 14 pulgadas de mercurio, quiere decir, que una válvula se está pegando. Cuando nuestra aguja está variando entre 18 y 14, nos indica que una válvula está pegada. Eso lo vamos a observar cuando estamos trabajando el motor y la aguja está oscilando entre 18 y 14, o sea, sube y baja. Eso nos indica que hay una válvula, generalmente es la válvula de escape, la que ya no sella correctamente. Ahí obviamente podemos tener buena compresión, mas sin embargo cuando el motor está trabajando, la válvula no está regresando completamente. Esto puede ser por dos cosas: o bien la guía de válvula, cuando se calienta el motor, se cierra y forza la válvula, o bien los resortes de válvula también ya perdieron su tensión y no hace regresar la válvula correctamente. Recordemos que la función de las válvulas es permitir obviamente la mezcla aire-gasolina al interior de la cámara de combustión, y al mismo tiempo la válvula de escape hace que los gases producto de la combustión salgan hacia lo que es el escape. Pero ¿qué es el componente importante que nos hace sellar la válvula? Pues es el resorte. Este resorte también es un componente que muy poca atención se pone cuando se hace alguna reparación. Entonces aquí es lo que hay que analizar. Quitando la bujía, obviamente también nos vamos a dar cuenta cuando una válvula está flameada, porque la válvula flameada nos va a hacer que la bujía no esté trabajando correctamente. Y de ahí nos vamos a lo que es nuestra figura número 8. Nuestra figura número 8 nos representa que una aguja está oscilando igual entre 18 y 16. Es muy poco la variación que tiene cuando el motor está trabajando, pero igual nos va a determinar que nuestra válvula en algún cilindro, sea de 4, 6 u 8 cilindros, está trabajando mal. ¿Por qué se flamea una válvula? Aquí hay un punto importante en este punto 8. La válvula se llega a flamear porque el motor se está calentando de más. Entonces, lo que son las bujías y lo que es la válvula no disipan el calor correctamente. Y nuestro sistema de enfriamiento obviamente también. Entonces, generalmente las válvulas que se tienden a flamear son las que están más lejanas a lo que es el frente de los motores, ya sea 4, 6 u 8 cilindros. La bomba de agua generalmente va al frente, pero el último punto más lejano son los cilindros posteriores. Para los V6, pues obviamente puede ser el 4 y el 8 en los motores Ford, o el 5 y el 7 en los otros motores, pero son los posteriores los que tienen problemas de que se llegan a flamear las válvulas. ¿Por qué? Porque es el punto más lejano para que se pueda, para que el sistema de enfriamiento pueda trabajar correctamente. Pero aquí es donde tenemos que,
determinar cuando una válvula está flameada es la consecuencia. Volvemos a lo mismo. El problema es otro, puede ser una bomba de agua dañada, puede ser el radiador obstruido, puede ser el termostato que esté también pegado, o en los motores pequeños que el motoventilador no esté trabajando correctamente, que no entre a la temperatura y no corte, o que la velocidad, este es un punto importante, que la velocidad del motoventilador no es la correcta. Como es un motor eléctrico, obviamente también tiene un periodo de vida. Puede estar trabajando, pero no estar a las revoluciones necesarias para que pueda enfriar el motor. Y esto, obviamente, en los componentes mecánicos, como son las válvulas, nos va a traer como consecuencia pues una válvula flameada. Y lo vamos a determinar a través del vacuómetro. Por eso es bien importante manejar lo que es el vacuómetro y las lecturas, poder observar cómo se comporta la aguja para determinar el estado físico del motor. Nuestra figura número 9 se refiere a que la aguja está entre los 19 y los 14 pulgadas de mercurio y obviamente varía muy rápido, está oscilando bastante rápido. Este es un indicador específico, este sí es bien importante, que cuando nuestras guías de válvula no están forzadas, sino ya están muy flojas. Esto quiere decir que la compresión también se pasa hacia lo que es la tapa de punterías y obviamente los anillos lo pasan hacia lo que es la parte baja del cárter del motor. Ahí es cuando nuestro sistema PCV, por más que cambiamos la válvula PCV, ya nuestro sistema está pasando lo que es la compresión hacia abajo y arriba ya no vamos a tener suficiente vacío. También en las tapas de punterías vamos a tener un lagrimeo de aceite por todos lados, porque las guías de válvula ya están muy flojas, los sellos obviamente ya se tostaron y vamos a tener problemas de funcionamiento del motor. Lo identificamos muy fácil porque el motor empieza, no está parejo, y en el escape escuchamos un petardeo, como que sopla. Ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos algún problema con alguna válvula. Un cilindro no está trabajando, pero generalmente es por una válvula flameada. Eso es lo que llevamos con respecto a lo que son la figura número 8. Con respecto a nuestra figura número 9, tenemos por ahí que la aguja está oscilando rápidamente entre 19 y 14 pulgadas también. Indica que las guías de válvula obviamente están en mal estado. Esto es con respecto a la primera parte de lo que es el diagnóstico. La siguiente figura, que es la figura número 10, si la aguja se mueve entre los 10 y los 22 pulgadas de mercurio, cuando el motor está acelerado, esto nos indica que los resortes de válvula están vencidos. Lo que comentaba anteriormente, cuando el motor muchas veces está trabajando en ralentí, sin acelerar, podemos escuchar lo que está trabajando normalmente. Mas, sin embargo, cuando acelera, empieza a fallar, como si estuviera mal el orden de encendido, como si estuviera un cable mal o una bobina. Pero con el vacuómetro nos vamos a dar cuenta cuál es el problema. Y cuando nos oscila la aguja entre 10 y 22 pulgadas de mercurio, obviamente es un indicador de que los resortes de válvula ya perdieron su tensión. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el motor está acelerado, obviamente la válvula tiene que abrir y cerrar más rápidamente. Pero ¿qué componente es el que hace cerrar la válvula? Vuelvo a repetir, es el resorte. Entonces el resorte también absorbe temperatura, obviamente cuando el motor está frío, y va perdiendo su elasticidad. Entonces esto es bien importante analizarlo. Pero amigos, no se vayan, regresamos analizando el diagnóstico por vacuómetro. Regresamos. Acumuladores y tornillos Habs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Habs, radiotepeaca.com. Todos
pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231 22 51 43. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar, radiotepeaca.com. Puede que no te haga falta nada. Birmex, Bienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20,000 pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Y yo me estoy muriendo por verte. Cuando estás cerca me... Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215 en Tepeaca, y con gusto te atenderemos. Birmex, Bienes Raíces de México, radiotepeaca.com. Baby, tú eres la más buena. Voy a 120 en este Porsche. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós en Tepeaca. Contáctanos al 2231 11 17 93. Servicio de cromado San Miguel del Cromo, radiotepeaca.com. Muy bien, amigos, continuamos. No sin antes agradecer a todo nuestro equipo de apoyo aquí en Radio Tepeaca, nuestra gran compañera Adriana Campos, Rosy Jiménez, Adán Blanco, Jesús Huerta, Javier Torres y Eric Ramírez, todos bajo la dirección del licenciado Francisco Jiménez Villa. Muchísimas gracias por todo su apoyo y también un agradecimiento por la oportunidad, por el espacio que tenemos para poder comunicar con ustedes pues todas estas experiencias que hemos tenido en taller, que pues obviamente son importantes dar a conocer. También en esa automotriz mando un gran saludo a Eliseth Coyot, a Aline y Leo Gómez, les mando un saludo. También nos han apoyado bastante en lo que es el taller. A Nicaragua también volvemos a mandar un gran saludo a nuestro gran amigo José David Pastrán, team leader en la Casa del Sensor en Nicaragua, un grupo de pues jóvenes entusiastas que han compartido muchas fallas corregidas en bastantes unidades, sobre todo pickups de las líneas Toyota, Mitsubishi, Daewoo. El parque vehicular de Centroamérica se representa por muchas pick-up, muchas camionetas. Entonces, pues es importante a veces conocer las experiencias de otros compañeros y lo que es la Casa del Sensor en Nicaragua. Así están en Facebook, si gustan ustedes seguirlos. Tienen bastantes documentales, yo le digo sí, documentales de cómo corrigen las fallas y sobre todo últimamente han estado compartiendo el uso de lo que es el osciloscopio. Es una herramienta de diagnóstico que también complementado con todo lo que son los instrumentos, obviamente puede uno hacer un diagnóstico certero en cualquier falla, en cualquier vehículo. Esto que menciono es bien importante porque ya tenemos que pues entrar en otra etapa. Ya no tenemos que ser el clásico mecánico que le estamos adivinando cuál es la falla. Tenemos que tener herramientas e instrumentos de medición para poder hacer un diagnóstico. Obviamente el osciloscopio nos va a servir para lo que es el diagnóstico en los componentes electrónicos, eléctricos, y lo que son, por ejemplo, el vacuómetro, el compresómetro, nos sirven para diagnosticar, en este caso, las condiciones físicas del interior de un motor. Entonces, les agradecemos mucho a nuestros compañeros José David Pastrán, allá en Managua, Nicaragua, capital. Les mandamos un gran saludo. Tienen también por ahí sus enlaces y un grupo que se llama Secanic,
de capacitación, que también ustedes si lo pueden enlazar, también tienen capacitación en línea, igual y puedan por ahí contactarse con ellos, bastante confiables. También a nuestro enlace en Facebook, Mundo Mecánicos, que también nos comparten muchísima información técnica automotriz. Les mandamos un gran saludo a Grupo Piermex, a nuestro gran amigo Porfirio G. de Anda, que es el team leader también en este grupo Piermex de Ciudad de México. Igualmente comparten muchísimos tips de reparación, muchos enlaces de cómo trabajan los diferentes sensores en nuestro motor. O sea, tienen muchísima información. También los invito a que lo sigan, Grupo Piermex, así está literal en Facebook. También no puedo dejar de mandar saludos a nuestro gran amigo Mirilson Benjamín, hasta Luanda, Angola, que ha estado pues muy activo en Facebook a través de Messenger, pues preguntándonos cómo hacemos nuestras reparaciones, y también hemos estado fluyendo información técnica con él y con todo su equipo. Ellos están también, son jóvenes que están terminando lo que son los estudios de mecánica automotriz y pues están también haciendo sus reparaciones. Un gusto compartir mucha información con Mirilson Benjamín. A Ciudad de Puebla le mando un gran saludo a nuestro gran amigo Hugo y Lisette y nuestra amiga Lisette Reyes, que también están pues emprendiendo su nuevo negocio. Les deseamos el mayor de los éxitos. Y también, obviamente, antes de continuar con nuestro tema, a Ciudad de México, a nuestra gran amiga Paloma Shani, que por ahí ya vimos su enlace, ya se recibió de licenciada en Ciencias de la Comunicación. Mandamos un abrazo, amiga Paloma, y muchísimas gracias por todos los puntos de vista que nos han servido bastante para poder mejorar nuestras transmisiones. Te agradecemos muchísimo. He compartido todos tus audios aquí con nuestro equipo y muchísimas gracias, la mera verdad. Bueno, continuando con nuestro programa, con nuestro tema, básicamente lo que es el diagnóstico de fallas con el vacuómetro. Estuvimos analizando ya 10 formas diferentes de cómo se comporta nuestro vacuómetro cuando lo tenemos conectado a nuestro motor. Nuestra figura número 11 se refiere si la aguja oscila entre 8 y 15 pulgadas de mercurio y permanece firme, indica retraso en la sincronización de las válvulas. Este también es un punto que nos ha tocado bastante en taller. Muchas veces decimos, bueno, está mal sincronizado, pero ¿cómo podemos comprobar que está mal sincronizado el motor? Sobre todo en motores que tienen doble cadena, como en el caso de la Ford Explorer, que tiene un motor 4.0, hay un motor Cleveland que traemos unas cadenas posteriores en la parte trasera de la cabeza. Muchas veces tenemos por ahí algún diente desfasado. Entonces el motor trabaja, literal, acelera y todo, pero no tenemos el mismo rendimiento, la misma aceleración y la misma fuerza. Cuando conectamos nuestro vacuómetro y nos da estas lecturas que van de entre 8 y 15 pulgadas y luego permanece fija la aguja al acelerar, obviamente, indica que nuestro sistema de distribución no está bien instalado, o sea, no está bien a tiempo. Entonces ahí es cuando se tiene que pues desmontar todo lo que es el frente del motor para poder accesar a lo que es la banda de distribución, en su caso, o la cadena o las cadenas de distribución, como algunos motores de 6 y de 8 cilindros. Este es un punto bien importante y aquí lo podemos identificar con el vacuómetro. La figura número 12 se refiere a que si la aguja oscila entre 13 y 17 pulgadas, y permanece firme, parecido a la anterior, indica retraso en la puesta a tiempo del encendido o tiempo atrasado. Por ejemplo, para motores todavía que traían distribuidor, nosotros podíamos fácilmente mover el distribuidor y si no teníamos rango, pues quitábamos el tornillo y lo podíamos mover hacia adelante o hacia atrás y la lectura del vacuómetro se estabilizaba. Pero obviamente es una condición de prueba nada más. Ahí es donde se tiene que, por ejemplo, para motores anteriores que teníamos una distribución con cadena directa, árbol, cigüeñal, pero aparte tenemos distribuidor, el distribuidor también debe de tener una posición. Si no tenemos en posición el distribuidor, el 1, por ejemplo, podemos tenerlo, si es un motor de 4 cilindros,
Podemos tenerlo en 4 posiciones y nos va a arrancar, pero no va a funcionar correctamente. En uno de 6 igual y uno de 8 sucede exactamente lo mismo. Pero el diseño, inclusive hay catálogos para los motores anteriores con encendido convencional o encendido electrónico que tienen distribuidor. El 1, la posición en el borne de la tapa de distribuidor, el número 1 tiene una posición específica por estas condiciones, porque el vacío obviamente no es exactamente el mismo y el motor y el rendimiento no va a ser exactamente el mismo. Entonces, con estas dos lecturas, vuelvo a repetir la figura 11, entre 8 y 15 pulgadas, luego permanece firme, o entre 13 y 17 pulgadas y permanece firme, sin acelerar obviamente, nos indica que nuestro sistema de distribución no está bien a tiempo. Entonces hay que corregir eso para que nuestro motor trabaje correctamente. Nuestra figura 13 se refiere a que si la aguja se mueve lentamente entre 14 y 16 pulgadas de mercurio, indica que los claros de las bujías están mal calibradas. El programa anterior mencionamos que la calibración de las bujías es bien importante. Podemos instalar bujías nuevas, pero si no están calibradas y calibradas con alambre, como lo demostramos el programa anterior, obviamente vamos a tener también una lectura en el vacuómetro que nos va a indicar ese punto. Si la aguja oscila, se mueve lentamente entre 14 y 16 pulgadas, nos indica que la calibración de las bujías no es correcta, ¿sí? Entonces, es cosa de revisar bujías y calibrarlas correctamente. Aquí el punto y el detalle es que lo que mencionábamos, para bujías de iridium o de doble platino hay que tener muchísimo cuidado al hacer la calibración, porque podemos dañar lo que es la pequeña gotita que trae de iridium o de platino, y pues obviamente la bujía no nos va a trabajar y no nos va a durar el periodo de vida correcto. Entonces tenemos que ser muy específicos en lo que es la calibración de las bujías. Obviamente para esto tenemos que ir al catálogo, así como está el catálogo para determinar el rango de la bujía. También ahí tenemos una sección donde nos especifica la calibración para el motor que estemos reparando. Luego tenemos lo que es la figura número 14, que se refiere a que si la aguja permanece abajo de las 5 pulgadas, o sea, demasiado bajo, indica que la junta de cabeza de cilindro se filtra. Ese es otro punto también bien importante que es muy común. Por ejemplo, cuando el motor ya se calentó y tenemos obviamente agua inclusive por el escape, tenemos agua en el aceite o aceite en el agua, es una seña física de que tenemos también la junta quemada. Pero de esta forma, con el vacuómetro podemos comprobar si la aguja permanece abajo de las 5 pulgadas, o sea, casi no vamos a tener vacío, es un indicador de que la junta de cabeza ya se flameó. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, obviamente hay que reparar, desmontar cabeza en el caso de 4 cilindros, de 6 o de 8 hay que desmontar, o de 10 hay que desmontar ambas cabezas para poder, pues obviamente verificar qué junta se dañó y hacer el cambio. Aquí en este punto quiero mencionar, en las cabezas de aluminio, cuando se utiliza agua en el sistema de enfriamiento, lo que es el asiento de la cabeza contra el monobloc, generalmente se llega a picar mucho lo que es el cuerpo, el metal de aluminio de la cabeza, de los pasos de agua. Entonces, estos pasos de agua se llegan a calcomer tanto por usar solamente agua en el sistema de enfriamiento, que producen también este problema de que la junta ya no va a durar ahora sí que lo normal, sino que en un proceso de calentamiento del motor se puede quemar porque ya no asienta completamente parejo. Entonces, es una consecuencia. Cuando se desmonta la cabeza, hay que revisar todos los puertos de agua, todo donde fluye el refrigerante, que es una condición normal para que se enfríe el motor, pero que estén correctamente bien, que no estén calcomidos, porque si no se hace esta reparación, generalmente se solda con aluminio y luego se hace un cepillado. Si no se hace este procedimiento y nada más se cambia junta, la junta no nos va a durar. Entonces es un procedimiento que también recomendamos cuando se haga un cambio de junta o de juntas de cabeza. Luego tenemos lo que es la figura número 15, que se refiere que si la aguja se mueve lentamente y regularmente entre 15 y 19 pulgadas, o sea, baja y sube repentinamente,
indica filtraciones de las juntas de cabeza de los cilindros. Este es otro detalle. Cuando tenemos, como en el caso anterior, no tenemos mucho vacío, tiene menos de 5 pulgadas de mercurio, tenemos una junta quemada. Pero cuando tenemos una variación de 5 a 19 pulgadas de mercurio, indica que la junta de cabeza está mal torqueada, la tornillería de la cabeza. Este es otro punto también importante. Cuando se hace la reparación, lejos de que se haga un cepillado correcto, otro dato importante, la cabeza en la mayoría de los motores actuales tiene un espesor muy específico. Si se sobrepasa ese maquinado, ese cepillado como le llamamos, de límite, obviamente la cámara de combustión la vamos a disminuir. Para los motores que tienen cadena de distribución, el sistema tensor no va a ser suficiente y vamos a tener problemas de sonido de cadena de distribución. Pero lo más importante es de que cuando se reduce más la cámara de combustión, el sistema de enfriamiento no es suficiente. Entonces vamos a tener siempre problemas de calentamiento que no vamos a poder eliminar. Hay una solución, hay lainas de 10, 20 milésimas que nos compensan perfectamente bien lo que es el maquinado que se puede hacer en el servicio de rectificado. Por eso no es nada más, ¿sabes qué? Rectifícamela, cepíllamela y así la montamos, ya quedó muy bien cepillado, sí, pero hay que revisar la dimensión. Y si ya la dimensión está en el límite, bueno, hay que compensarlo con una laina. Son empaques igual, pero son láminas para compensar la altura. Y otro detalle es hacer el torque correcto y específico cuando se va a apretar la cabeza de cilindros. Las cabezas de cilindros en todos los motores tienen un procedimiento. Muchas veces es en espiral, muchas veces es cruzado en X, pero independientemente de eso se tiene que utilizar un torquímetro y un angulómetro. Ya en la mayor parte de motores todos los tornillos tienen ya cierta elasticidad para absorber todo este torque. Entonces, en muchos motores vamos a encontrar que el torque nos lo va a determinar en 3 pasos, por ejemplo. Nos va a decir, ¿sabes qué? Primero ponle en este orden 35 libras-pie, que es el torque normal. De ahí tienes que darle 90 grados y luego en el mismo orden otros 90 grados. Ese es el torque como se maneja en la actualidad. Entonces, para eso debemos de tener un angulómetro o marcar en este caso los tornillos para poder determinar los grados que estemos dando de apriete, porque si no vamos a tener precisamente este problema, vamos a tener filtraciones entre cilindro y cilindro o entre los puertos de comunicación de aceite o entre los puertos o los pasos de agua entre la cabeza y el monobloco. Luego tenemos nuestra figura número 16 que se refiere a que si la aguja sube al principio cuando se arranca el motor y después baja de pronto hasta 0, luego sube lentamente hasta aproximadamente 16 pulgadas de mercurio, indica que el silenciador o el catalizador está tapado. Esta prueba la hemos hecho muy seguido. Cuando la aguja sube al principio cuando se arranca el motor y después baja de pronto hasta 0, y luego sube lentamente hasta aproximadamente 16, que es la condición normal, nos indica que el catalizador o silenciador está obstruido. Esto es adicional a hacer la prueba con el rayo láser. Con el rayo láser podemos seguir lo que es el tubo de escape desde que sale en el múltiple del motor, seguir hasta donde están los sensores de oxígeno. La temperatura debemos de tenerla más o menos uniforme y debe de ir disminuyendo en un porcentaje muy mínimo. Pero muchas veces el catalizador, cuando está obstruido, tenemos en la entrada de gases, saliendo del motor vamos a decir 150 grados centígrados y en la salida del catalizador tenemos 60 o 70. Eso nos indica obviamente que el catalizador tiene problemas. Aunque muchas veces nos ha pasado, se abre el catalizador y se ve de paso de luz a luz, de lado a lado, no está obstruido. Lo cierto es de que la piedra catalítica que tiene internamente con el calor y la temperatura se hincha, entonces hace una obstrucción de gases. Eso también nos va a provocar calentamiento en el motor. Entonces es un punto muy importante y es un tema también bastante extenso, es un diagnóstico que se debe de hacer muy minuciosamente. Y esta prueba obviamente también sabemos que los catalizadores de diseño tienen un periodo de vida de 5 años.
Entonces muchas veces tenemos vehículos con 10, 15 años y el catalizador nunca se ha cambiado. Entonces esto nos provoca también calentamiento en lo que es el motor. Vuelvo a repetir, la aguja al arrancar el motor sube, al principio sube hasta los 25 pulgadas de mercurio y luego baja hasta 0 y luego se estabiliza en aproximadamente 16 pulgadas de mercurio. Eso nos indica que nuestro catalizador está obstruido. ¿Ahí cuál es la solución? Pues obviamente con el compañero de los mofles, y ese catalizador ya no va a servir, se tiene que cambiar completamente. Aquí también quiero hacer un punto importante. Muchas veces se instala un catalizador de menor diámetro. También esto es importante. Los diámetros en los catalizadores son importantes, porque si se instala uno de menor diámetro, no vamos a tener el flujo normal necesario para que el motor desfogue los gases de escape. Entonces también igual podemos tener problemas de calentamiento. Este es un punto también muy importante que se debe de considerar. Como figura número 17 tenemos lo último, tenemos 17 figuras o 17 formas de diagnosticar, que se refiere a que si la aguja oscila entre 13 y 17 pulgadas de mercurio, indica que el carburador o el sistema de inyección para los nuevos motores requiere ajuste o limpieza. También a través del vacuómetro vamos a determinar si nuestro sistema de combustible está trabajando mal o está trabajando bien. Si nuestro vacuómetro nos va a oscilar la aguja entre 13 y 17 pulgadas, obviamente tenemos que atender para los sistemas nuevos, que son los inyectores o el cuerpo de aceleración, para los motores anteriores lo que es el carburador. Muchas veces y muy poco ya se hace servicios a carburador, mas sin embargo es un sistema pues básico que se debe de entender cómo funciona. Ya trataremos ese tema de los carburadores, porque también funcionan en base a vacío, y volvemos a lo mismo. Si el motor ya no tiene suficiente vacío, obviamente nuestro carburador no va a trabajar correctamente. Amigos, pues es prácticamente lo que tenemos preparado el día de hoy. Es un diagnóstico muy certero para poder determinar las condiciones de operación de nuestro motor, y obviamente pues que se tiene que hacer cuando ya un motor está muy trabajado. Podemos determinar que la compresión está bien, pero el vacuómetro, el diagnóstico a través de vacío, nos va a dar mucho más detalle de qué componentes están trabajando correctamente y cuáles no. Esperemos que haya sido de utilidad, y haciendo un resumen también con respecto al componente inicial de nuestros temas el día de hoy, la válvula PCV hay que cambiarla en cada afinación, porque es un componente muy importante. Pues sería prácticamente lo que tenemos preparado como tema, pero quiero también, antes de concluir, mandar pues algunos saludos también. Saludos, Adriana Angélica y Andrea Monserrat Gómez en Cuautitlán Izcalli, les mandamos un gran saludo. A Mario Martínez, nuestro gran compañero y amigo allá en Carnicería de Santa Cruz, hace unas muy sabrosas carnitas los domingos, ahí en lo que es el Zócalo de Santa Cruz, Ajajalpan, municipio de Tecali. Obviamente a toda mi familia en Querétaro, a mi señora madre le mando un gran abrazo, mamá Orte, y a toda la familia les mandamos un gran saludo desde Tepeaca. Pues amigos, sería prácticamente lo que tenemos el día de hoy. Esperamos que haya sido de utilidad, y recordarles también que nosotros seguimos más que activos en esa automotriz Cuautinchán. Estamos en la privada 5 Poniente, número 5, en el centro de Cuautinchán. Si usted requiere algún servicio, reparar alguna falla, tiene algún problema, se le activó el check engine en su tablero, bueno, ese es un indicador de que tiene algún problema por ahí, algún componente fuera de rango en el sistema de emisión de contaminantes del motor. Bueno, nosotros los podemos apoyar sin ningún problema. Nuestros teléfonos y toda nuestra información ahí la tenemos en pantalla para cualquier servicio. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden, si sabemos cómo funciona, lo podemos reparar. Muchísimas gracias.